¿Pueden ver la presentación, compañeros? Sí, licenciada, sí se ve. Bueno, se recordarán que estábamos viendo la aplicación de las leyes extranjeras y cuáles son los casos en los que no se aplican o las excepciones a esta regla de la aplicación de las leyes extranjeras. Ujú. Recording in progress. Entonces, se recuerda que estábamos hablando del reenvío y que el reenvío se daba cuando en una situación se considera que un estado no va a ser, el órgano jurisdiccional no es competente para conocer el caso y lo envía a otro estado para que otro juez o otra norma extranjera sea aplicable. Que hay un reenvío en primer grado cuando se envía de un estado a otro estado, en segundo grado cuando este segundo estado lo puede reenviar al primero que lo envió o lo puede mandar a otro estado y en tercer grado cuando se puede dar información a varios países hasta que uno de los países considera que va a tener la competencia. Yo les hablaba de que ya ha habido jurisprudencia en el reenvío, así como se recuerdan que les hablé que en el caso del fraude de ley, pues también se daba en matrimonios, en divorcio, y como ya hubo un caso en el que se falló en contra de esta señora porque lo que quería era eh, engañar al estado donde ella vivía para poder obtener un divorcio porque en su país no lo permitía y casarse con otra persona y que no había sido realmente de una de buena fe la adquisición de una nueva ciudadanía para divorciarse y casarse con otra persona. Entonces, uno de los casos más conocidos es el caso Franz Xavier Forgos, era de nacionalidad bavaria. Esta Bavaria está ubicada en el área geográfica más o menos cerca de Alemania, quien nació en 1801 fuera del matrimonio. Quiere decir que, recuérdense que antes en las legislaciones, tanto nacional como extranjero, cuando una persona no nacía dentro de un matrimonio, solo era reconocido con un apellido o solo por la madre. Y no se le daban dos apellidos. Incluso creo que en Guatemala también había, según me han contado algunas personas mayores, había una norma en la que si no estaban casados también les ponían una multa cuando iban a inscribir a un hijo. Entonces nace fuera del matrimonio de la señora Ana María Drich. Cuando Fordos tenía 5 años, su madre se lo lleva a la localidad de Pau, de Francia. La madre de Forgo contrajo matrimonio con un ciudadano francés y adquirió la nacionalidad francesa. Javier Forgo vivió en Francia, contrajo matrimonio con una adinerada francesa, quien fallece primero en 1869. A los 68 años de edad, sin haber otorgado testamento, primero fallece la esposa y después él fallece a los 68 años de edad y él no había otorgado testamento ni tenía descendencia, no tenía hijos, ya la mamá había muerto, la esposa había muerto y había dejado un matrimonio cuantioso de bienes muebles. Entonces, se plantea que según la legislación guatemalteca, ¿qué pasa si no tiene familiar, hijos, mamá o esposa? A ver si se recuerda, vamos a ver, compañeros. Lluvia. ¿Qué pasa con la sucesión cuando no hay parientes en consanguinidad, ni ascendiente ni descendiente? Vamos a ver cómo está de derecho civil. ¿El Estado puede adquirir esos bienes, licenciada? Brenda, a ver cómo está usted. A ver, vamos a empezar hoy otra vez estudiando y Que yo el sé que a veces Estado la puede canso adquirir hacerle esos bienes preguntas. y no tiene... Que el Estado puede adquirir esos bienes si no hay El Código Civil en Guatemala establece la afiliación
La van a encontrar en el artículo 209 el forma de reconocimiento. Ahí acuérdense de que, y el parentesco lo encontramos en los grados en el artículo 190. La ley al parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado. Se recuerda que subimos de los hijos a los padres, a los abuelos, o dependiendo quién es el tronco, y de ahí bajamos el abuelo a la tía. Y ahí sí se van contando los grados de consanguinidad y de afinidad dentro del 2º grado y el civil que nace de la adopción. Acuérdense que con la ley de adopciones también cambia, que ya antes se consideraba que solo había un vínculo entre el adoptante y el adoptado. Ahora no, que ahora ya esto es entre toda la familia del adoptante y el adoptado. Bueno, eso es para darles una idea. En el caso de Guatemala, si fallece una persona y no tiene hijos, no tiene padres, pero tiene primos, tíos, ellos pueden reclamar la sucesión vacante. Y acuérdense que en nuestro código, nuestra legislación civil incluso acepta que puedan, aún ya habiendo fallecido un familiar, que los hijos de estos familiares puedan heredar por estirpe. Tenemos todavía esa concepción muy latina, de latín, de lo que era el derecho romano en cuanto a esta sucesión intestada. Y esto lo van a encontrar, por ejemplo, en los artículos la sucesión intestada a partir del 1068. Hay sucesión intestada cuando no hay un testamento, cuando faltan las condiciones puestas en la institución del heredero, o el instituido muere antes de que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia. Acuérdense que hay incapacidad de heredar porque la persona cometió hechos que deshonren al que la persona, el causante, y repudió la herencia fuera de los casos de sustitución, representación y acrecentimiento con arreglos a este código. Cuando el testamento no haya heredero instituido y el testador no haya dispuesto de todos sus bienes o legados. Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus bienes. Y en el 1070, ahí se establece por regla, para arreglar la sucesión intestada, la ley considera los vínculos de parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. Esto siempre y cuando no sean provenientes de narcotráfico o de hechos que sean ilícitos. Y el 1071 les amplía este concepto donde dice: la sucesión intestada se hereda por propio derecho y por derecho en representación. Era lo que le decía por estirpe. Por ejemplo, está el abuelito de ustedes, su papá muere y le correspondía la herencia de su papá. Ustedes pueden pedir la herencia que le correspondía a su padre por ser de la misma estirpe, siempre y cuando no los hayan desheredado. Pero entonces en este caso no había un testamento, no había familiares, no había padres, hijos, y de conformidad con el derecho conflictual francés, la ley aplicable a la sucesión era la del domicilio del cajus, es decir, en este caso la ley bávara. El cajus era el causante que muere, en este caso Fergus. Al fallecer Fergus, el fisco francés tomó posesión interina de la herencia. Lo mismo sucede en Guatemala, incluso el notario que declare que hay una sucesión vacante, tiene un porcentaje. Se lo dejo y se lo pueden preguntar a su catedrático de notariado, que le dan cuando puede una persona decir que hay una sucesión vacante y el Estado se queda con esa sucesión. Le dan un porcentaje a la persona que lo hace ver. Entonces, al florecer el fisco sería lo que es la SAT hoy aquí, antes era Finanzas, el Ministerio de Finanzas, y conforme a la ley del fondo o ley material bavaria, tenía derecho a heredar los parientes colaterales. En Bavaria, la ley consideraba
que los parientes colaterales, entonces eran los primos o los tíos, podrían heredar del naturales de Forgus. De acuerdo a la ley francesa de tipo material, en los artículos 703 y 768 del Código de Napoleón, estamos hablando de Francia, los herederos colaterales naturales quedaban excluidos y heredaba el Estado francés. Según la norma conflicto a Bavaria, las sucesiones mobiliarias se regían por la ley del domicilio efectivo del autor de la herencia. El domicilio efectivo de la herencia, ¿dónde vivía? Les había dicho yo, Forgo, desde los 5 años. O nadie está conectado, o yo no me estoy dando a entender. ¿Cuál de todas será? Era bávaro, dijo, y después adoptó la nacionalidad francesa. Bueno, Loren, cuénteme, ¿en dónde habíamos dicho que vivía Forgo desde los 5 años de edad? Bavaria. En Francia. Entonces, el domicilio efectivo de Forgus era Francia. Pero ahí es donde se vienen complicando el matrimonio de Lille. Parientes colaterales de la madre de Forgus llegan a Francia e invocaron el derecho bávaro, basándose en su protección en el Código de Maximilianus Bavaricus de 1756, según el cual heredan los parientes colaterales a falta de la descendencia del causante, y plantearon su demanda en el Tribunal de Pau. Es decir, en Francia, llegan a Francia y plantean que a ellos de la herencia, porque la ley bávara así lo establecía, y invocan que se aplique el derecho bavario. El matrimonio del DIL no les beneficia a la resolución, apelan ante el Tribunal de Burdeos, Francia, y obtuvieron fallo o sentencias favorables. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Burdeos fue recurrida por el fisco francés, representado por la Administración de Dominio. Presentó los argumentos en la que la sucesión se regía al derecho del lugar del domicilio de derecho, el legalmente constituido. Y según las normas de conflicto francesa, Forgo nunca había constituido su domicilio en Francia, a pesar de vivir la mayor parte de su vida, y lo que le resulta aplicable la ley bavaria. Por este caso, el lugar donde Franz Forgus tenía su domicilio de derecho era en donde él había nacido. ¿Por qué? Porque a pesar de que había vivido, se casó en Francia, nunca adquirió su domicilio, todos los elementos que necesitaba. ¿Por qué? Porque había hecho una fortuna, porque vivía cómodamente, no sabemos las razones por lo cual no se ha dicho. Y en virtud de que el Código Maximiliano Bavárico sometía la sucesión a la ley del domicilio de hecho del causante, o sea, a la ley de Francia, los herederos colaterales de Forgo no les correspondía de derecho alguno la sucesión hereditaria. Entonces, como Forgo sí legalmente, o todos sus años se pudo probar que desde los 5 años había estado en Francia, el fisco apeló, y era lo que le decía, Francia es uno de los países que más tienen mucho cuidado en cuanto a la sucesión de los bienes o la obtención de los bienes. Tienen unas leyes muy rígidas. Entonces, la ley de Francia, y entonces los herederos colaterales en la ley francesa no pueden heredar. Es decir, los tíos, los familiares lejanos no lo pueden hacer, solo los de línea directa. Hijos, padres y esposa. La Corte de Casación dictó, cuando hablamos de Corte de Casación, estamos hablando de la Corte Suprema, por ejemplo, de Guatemala. El día 24 de junio de 1878, dictó la sentencia, indicó que el Código Civil bavario contenía una disposición en cuya virtud las sucesiones mobiliarias quedaban sometidas a la ley del lugar del domicilio efectivo del difunto, no el que hubiera declarado. Efectivo es de hecho.
Cuando hablamos de una cuestión de hecho, es lo que podemos probar, y ellos pudieron comprobar en el fisco de que él había vivido desde sus 5 años, ahí se casa con esta persona dineraria, se dice que era un hombre muy inteligente y acrecentó la fortuna de su esposa. Entonces, que sí llegaron a tener más bienes, pero que fallece primero la esposa y nunca tuvieron hijos. Entonces, queda sometida al lugar efectivo del difunto, que era en Francia. Este domicilio estaba en Francia porque lo que la ley bávara compete enviar la solución del asunto a la ley sucesoria de Francia, francesa, y por lo tanto el Estado francés requeriría la sucesión. La Corte, entonces, como les decía, manda la jurisprudencia belga, también aplicó el revío el 14 de mayo de 1881 en el caso del matrimonio Bigoud con domicilio en Bélgica, pero con nacionalidad inglesa. La esposa demandó el divorcio fundada en las causales de servicia e injurias graves, reconocida por el Código Civil belga. El marido invocó la aplicación del derecho inglés, que por esas causales solo autoriza una separación. El tribunal aplica el derecho material belga por la remisión que el derecho inglés hace a la ley del domicilio. Y en este otro de los casos muy conocido es el caso Ross versus Ross, encontrándose de paso en Nueva York. Ross redactó su testamento de forma hológrafa. Esta forma de testamento es admitida por el derecho de Bajo Canadá, de la parte baja de Canadá, mas no aceptable en el sistema jurídico vigente de Nueva York. El domicilio del testador al redactar el testamento y fallecer estaba en la provincia de Quebec, en la parte baja de Canadá, y se aplica la norma constitucional neoyorquina por considerar que por las cuestiones de forma, la ley del domicilio, y en virtud de la remisión se aplica el derecho canadiense vigente de la provincia de Quebec. Compañeros, hasta ahí han entendido, porque ahorita ya nos vamos a quedar con lo que es las sentencias provenientes del extranjero, ejecución de las sentencias provenientes del extranjero. A veces siento que solo encienden la cámara y no será que no están estudiando, y después en el examen yo no, si tienen alguna duda, por favor, díganmelo, porque ya tenemos examen la otra semana. Hoy me escribió una compañera que estaba preocupada por las presentaciones, pero más para las presentaciones yo necesito, como lo hemos dicho en clase, que me diga si entienden o no entienden y si han aprendido o tienen duda en algo. Bueno, si no me preguntan nada, entonces considero yo que sí licenciada, entienden todos, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Disculpe, el material para el examen todavía no lo ha enviado, licenciada, perdone. Disculpe que la moleste. ¿Perdón? Buenas noches. Aló, licenciada. Hay alguien, me dice un compañero que no ha escuchado nada. Por favor, díganme. Alexis Calleja me dice que no se escucha. Luis Eduardo Mérida también. Licenciada, según escuché, es que ellos van en el tránsito, Sí, se entonces por eso es que no lo escucho. Sí se lo escucha, licenciada. Compañero, yo lo que Sí, yo también la escucho. no nos escucha a nosotros. Permítanme que estoy viendo. Se le ve entrecortado a veces, licenciada. Yo la escucho fuerte y claro, licenciada. Yo la escucho re bien. Fíjese que no les escucho a ninguno de ustedes si ya han hablado. No les escucho a ninguno, déjeme ver. Sí, la escuchamos, licenciada. La escuchamos. Ella no nos escucha a nosotros. Por favor, es que ella no compañeros. nos escucha a nosotros. Pueden verificar si alguno realmente, porque yo no les he escuchado a ninguno. Exacto, compañeros. Sí le estamos hablando a varios. No les he escuchado a nosotros. Bueno, ustedes me dicen que sí me escuchan, pero yo no les he escuchado. Saúl, por ejemplo, puede activar su micrófono para ver si
Sí le escucho, licenciada. Compañeros, Raúl, Sí le escucho. ¿me escuchan? Sí, licenciada, le escucho fuerte y claro. Brenda, no había escuchado que ninguno de ustedes activara su micrófono. Déjenme ver qué está pasando porque no Debería debería. revisar la conexión de su micrófono, licenciada. Se supone que revisen, por favor, si pueden hablar en este momento. Fuerte y claro. Buenas noches, licenciada. Sí se escucha, Sergio, Eric, No, veo que sí se están oye. activando sus micrófonos, pero no se escucha nada. Licenciada, no sé si No me escucha a escuchan. varios. La licenciada no escucha a varios. Ahora sí les escucho. Ahora sí. Bueno, ¿tienen alguna duda, por favor, compañeros? Porque si no me hubieran escrito en el chat, no me doy cuenta que ustedes no podían hablar. Licenciada, algunos compañeros estaban diciendo que no la escuchaban porque iban en el tránsito y otros estaban diciéndole que sí la escuchaban claro y sí estaba entendido hasta el momento. Y algunos Bueno. compañeros estaban preguntando sobre el material al que se va a evaluar el día martes. Licenciada, buenas ¿verdad? noches. Sí, buenas noches, Carlos. Sí me escucha, licenciada. Es que Sí. yo fui el que le dije que si nos va a hacer el favor del material para la evaluación del Sí, martes. estaríamos hasta este punto que vamos a ver la ejecución proveniente del extranjero. Todas las diapositivas que hemos visto, se las voy a enviar. Voy a revisar cuáles no. Brenda, tal vez me ve cuáles sí han recibido y cuáles no, para enviárselas. ¿Me escucha, licenciada? Sí, Brenda. Bueno, la que nos ha enviado es de la escuela moderna, que fueron en como 2 clases, porque dice escuela moderna y continuación de la escuela moderna. Luego, permítame, permítame, ahorita voy a ver bien para no darle un dato equivocado. Vamos a ver. Luego nos proporcionó el de la ejecución de sentencia proveniente del extranjero. Después, las limitaciones de la aplicación de las leyes extranjeras y las rosaditas que no logro. El principio internacional. Pensar de respecto. Bueno, nos faltarían las normas guatemaltecas que les di anteriormente. Y bueno, la sentencia ya las tiene. Entonces podemos ya seguir con las sentencias provenientes del extranjero. Yo ahorita termino la clase, reviso que no se me haya ido una letra y se las envío. Muy bien, licenciada. Y cualquier cosa me avisa, Brenda, porque sí, no sé por qué en mi mente según yo, era el jueves que teníamos examen. No, pero es el martes. Si no, me van a colgar a mí, todos ustedes, y con toda la razón del mundo. Gracias, licenciada. Disculpe, es que tenía esa duda y gracias ahí por aclararla. Le agradezco mucho. Gracias. Bueno, entonces yo les he dicho que, por ejemplo, una sentencia que se dicte en otro país con arreglo a las normas extranjeras, Brenda, puede apagar su cámara, por favor. Bueno, gracias. Disculpe, licenciada, no sé qué le había movido yo. Menos mal que no. No se preocupe. Dio vuelta a mi teléfono. Sí, eso me di cuenta. Bueno, entonces una sentencia dictada por un tribunal extranjero puede surtir efecto en Guatemala. Eso está previsto como un caso de que esas sentencias se deben de cumplir o ejercer el cumplimiento en nuestro país, pero debe de cumplir con ciertos requisitos legales. Para que una sentencia, para algunos autores, denominan en el caso de Guatemala se le denomina ejecución de la sentencia proveniente del extranjero, pero algunos autores en derecho internacional privado consideran que esa denominación no debería ser la más adecuada, porque algunos consideran que lo que se está denominando son los efectos de la sentencia extranjera y otros autores denominan con el nombre de genérica provenientes del extranjero. En Guatemala se denomina ejecución de la sentencia proveniente del extranjero y por favor, si tienen que leer los artículos 334, 345 y 346 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Aquí es donde se regula la sentencia proveniente del extranjero, cuáles son los requisitos que debe de tener. Además de eso, lo vamos a complementar. Integren, por favor, su código de una vez con el artículo 423 al 433 del Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante. Y, por favor, los artículos 37 y 44 de la Ley del Organismo Judicial. Aquí hay que tener ahorita cuidado porque antes todo esto debería venir con los pases de ley, pero recuérdense que ahora tenemos la apostilla y la apostilla en algunos países ya no necesita que vengan con los pases de ley, sino que el Estado, sí, algunas preguntas sí van a venir, compañero. Entonces, el Estado que emite un certificado de una vez con el apostillado viene siendo igual o a veces un poco más complicado. Algunos dicen que es más fácil, dependiendo el notario o el traductor jurado que lo trabaje o que sepa mucho de esto, pero el apostillado, por ejemplo, ya lo hace el Departamento de Estado, por ejemplo, en Estados Unidos, de cada uno de los estados. Tallahassee y cada uno de las sedes de los estados, ahí se hacen las certificaciones de esas sentencias provenientes del extranjero y tienen un costo, 10 o 15 dólares, dependiendo qué certificación es lo que usted está pidiendo. Entonces, pero el jurista Romero Prado considera que los efectos y eficacia de una sentencia terminan, en principio, en la frontera del Estado que la ha dictado. Es decir, en su soberanía o en el área geográfica que tiene el Estado asignada para ejercer toda la legislación, ya sea de carácter civil, laboral, penal, es lo que diría en principio dice este jurista. Pero hemos establecido que la extraterritorialidad de la ley sustantiva también se admite la extraterritorialidad de la sentencia, con el objeto de dar seguridad jurídica de los actos jurídicos, el respeto de esos derechos adquiridos, como lo estableció el artículo 26 o como lo leímos en el artículo 26 de la ley del organismo judicial. Entonces, aún y cuando, si vamos a admitir que hay extraterritorialidad de una parte de la ley que va a aceptar los derechos que le corresponden a un extranjero, también lo vamos a admitir de que hay también por parte de una sentencia que puede ser dictada en el extranjero por un órgano jurisdiccional distinto al de nuestro país, pero que va a tener una eficacia jurídica dentro de un país determinado, en el caso de Guatemala o en otros países. Hay internacionalistas que no están de acuerdo con la expresión de ejecución de sentencias provenientes del extranjero. Entre ellos está R. Molina, Orantes, quien indicaba que una sentencia extranjera pueda o no requerir ejecución, o sea, o tenga o no medidas coercitivas para su cumplimiento. Y entonces él dice, momento, si puede ser que se dicte una sentencia en el extranjero que vaya a tener que requerirse la ejecución en otro país, pero puede ser que no. Entonces, y puede ser que también tenga forma coercibilidad, que se pueda exigir que se cumpla esa sentencia proveniente del extranjero o no. Y en el mismo sentido se pronuncia el maestro de esta casa de estudio, de la San Carlos, Carlos Larios Echaeta, también era de esa idea. Sin embargo, la ejecución de las sentencias provenientes del extranjero, como lo dejó ya previsto el Código Procesal Civil y Mercantil, es una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional extranjero en base a la jurisdicción y competencia dictada dentro de sus facultades, la cual va a surgir en el caso de Guatemala, va a surgir de efecto en Guatemala o deberá de ser ejecutada en Guatemala. Por esto es necesario que se lea nuevamente el artículo 37 al 44 de la Ley del Organismo Judicial, y en Guatemala será juez competente para ejecutar la sentencia proveniente del extranjero. El juez, nosotros se recuerdan que en el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos el juez tener competencia y jurisdicción. La jurisdicción es la facultad de que él pueda conocer un determinado asunto, y la competencia es el ámbito que se le aplica: familia, laboral, Izabal, Guatemala, Misco, y entonces va determinado en cuanto a la razón de la materia, la cuantía, el juicio, si estamos hablando de una sentencia
de carácter ejecutivo, si estamos hablando de un divorcio, alimentos, familia. Entonces, dependiendo de estas materias, va a ser el juez competente que lo va a tramitar en Guatemala. En Guatemala se reconocen las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales o tribunal extranjero si hay tratados con los estados. Si no existe tratado, se les reconocerá el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asigne a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Para que una sentencia proveniente del extranjero sea ejecutada en Guatemala, ¿qué tenemos que tener? Un convenio o un tratado con ese país o con varios países. En segunda instancia, ¿qué vamos a se fue la señal, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Se fue la señal, sí, por un momento, ¿verdad? Sí, a mí también. Sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, para que primero vamos a que haya un tratado. Segundo, que apliquemos cuál es el valor que le han dado a nuestra sentencia que han emitido nuestros órganos jurisdiccionales en ese país. Y ahí vamos a qué principios vimos desde el principio. El Pacta Sunt Servanda y el Jus Cogens, que aunque no haya un convenio, esta ley no es solo el Código de Derecho Internacional Privado, sino que la ley de los tratados, que a algunos se les olvida, nos permite que utilicemos ese buena fe o esos comités, como al principio se decía, y en todo caso, existiendo dos opciones, algún estado tenga un tratado en Guatemala sobre la sentencia dictada en él, en su territorio y que surtirán efecto en territorio nacional. Ejecución de la sentencia de extranjero. Para que una sentencia proveniente del extranjero pueda ser ejecutada en Guatemala, deben cumplirse con las siguientes condiciones: que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil, que no haya recaído en rebeldía ni contra de persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Porque esto es muy importante, que no haya recaído en rebeldía ni en contra de persona reputada ausente en que tenga su domicilio en Guatemala. A ver si se recuerdan por qué la legislación guatemalteca blindó a las personas de que si no estaban en el país para oponerse. Recuérdense que nosotros cuando vamos al juicio tipo, que es el juicio ordinario, se cita a la persona, puede ejercer sus derechos y se puede allanar o puede llevarse el proceso, pero cuando estamos hablando de las rebeldías, si fue en otro país y no se demuestra que la persona pudo ejercer sus derechos y está o se le reputó ausente y estaba en Guatemala, pues no hubo un debido proceso. Entonces, en ese caso, no acepta Guatemala que se venga a proceder igual. Y además de eso, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República de Guatemala. Y también que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación que se ha dictado y que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica. Vamos, por favor. ¿Tiene alguno su Código Procesal Civil y Mercantil a la mano? Dígame, compañero. ¿Puede leer, por favor, el artículo 344 y 345? 344 y 345. Ajá. Ahorita, licenciado. Dice, así, artículo 344. Eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asigne a las sentencias
dictadas por los tribunales guatemaltecos. Ujú. Artículo 345. Condiciones para la ejecución. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala si reúne las siguientes condiciones. Primero, que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Segundo, que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Tercero, que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en la República. Cuarto, que sea ejecutoriada conforme a las leyes de la nación en que se haya dictado. Quinta, Vaya, ¿alguien lo ayuda con voy a leer el 346 y después voy a buscar a unos compañeros que puedan leer del artículo 423 al 433 del Código de Derecho Internacional Privado. Muy bien, 346. Juez competente y requisitos del título. Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero el juez que lo sería para conocer de juicio en que recayó. Presentada la ejecutoriada en el juzgado competente, traducida al castellano, autenticadas las firmas, concedida el pase legal y solicitada su ejecución, se procederá como que si fuera sentencia de los tribunales de la República. Compañeros, del 423 al 433 del Código de Derecho Internacional Privado. Como me estaban preguntando, ahí mismo la tengo en la presentación para que lo puedan ver. Artículo 423. Toda sentencia civil o contenciosa administrativa dictada en uno de los estados contratantes tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones. 1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este código, el juez o tribunal que lo haya dictado. 2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal para el juicio. 3. Que el fallo no convenga el orden público o el derecho público del país en el que se quiera ejecutarse. 4. Que sea ejecutorio en el estado en que se dicte. 5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o independiente oficial del estado en que ha de ejecutarse si ahí fuere destino del idioma empleado. 6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en el estado del que proceda y los que requieran para que haga fe la legislación del estado en que se aspira a cumplir la sentencia. Bueno, si se dan cuenta, tiene mucha conexión con lo que hemos leído en los artículos 344, 345 y 346. ¿Pueden leer el 424, por favor, hasta que lleguemos al 433? Artículo 424. La ejecución de la sentencia deberá solicitarse del juez o tribunal competente para llevarla a efecto, previas las formalidades requeridas por la legislación anterior. Artículo 425. Contra la resolución judicial. En el caso en que el artículo anterior se refiere, se otorga a todos los recursos de las leyes de ese estado concedan respecto a las sentencias definitivas dictadas en juicio declarativo de mayor cuantía. 426. El juez o tribunal a quien se pida la ejecución oirá antes de decretarla o denegarla y por un término de 20 días a la parte contra quien se dirija y al fiscal o ministerio público. 427. La citación de la parte a quienes deba oírse se practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, rogatoria, según lo dispuesto en este código. Si tuviere su domicilio en el extranjero y careciere en el país de representación bastante
o en forma establecida por el derecho local si tuviere el domicilio en el estado requerido. 428. Pasado el término que el juez o tribunal señale para la competencia, continuará la marcha del asunto, haya o no comparecido el citado. Artículo 429. Si se deniega el cumplimiento, se devolverá la ejecutoria a la que hubiese presentado. 430. Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal para sus propios fallos. Artículo 431. Las sentencias firmes dictadas por un Estado contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirá en los demás los efectos de cosa juzgada si reunieren las condiciones que a ese fin determina este código, salvo las relativas a su ejecución. Artículo 432. El procedimiento y los efectos regulados en los artículos anteriores se aplicará a los estados contratantes a las sentencias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso conforme a la legislación del país en que la ejecución se solicite. Y artículo 433, se aplicará también ese mismo procedimiento a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los estados contratantes por un tribunal internacional que se refiere a personas e intereses privados. Bueno, si se dan cuenta, entonces prácticamente tenemos muy similar la legislación en cuanto, pero sin embargo, si se dan cuenta, hay una limitación de que en otros países sí se puede seguir un proceso en rebeldía. Esa es una de las situaciones que no permite nuestro Código Procesal Civil y Mercantil de que se ejecute si se fue en rebeldía y esta persona estaba en Guatemala. Si la persona comprueba de que nunca estuvo presente o nunca hubo alguien que ejerciera su derecho de defensa, no se podría ejecutar. Bueno, hasta aquí va a entrar el examen. Creo que no les he enviado el de ciudadanía. Perdón. El de ciudadanía y nacionalidad, ¿verdad? Tampoco. Tengo que ver las presentaciones para enviárselas ahorita y que las tengan. Pues yo el lunes no lo veo. Espero que tengan un feliz fin de semana. La forma de examen es la misma. Yo les he dicho la verdad sabida y la buena fe guardada. Yo confío en ustedes. El examen realmente, hubo un compañero, por favor, si está viendo que no apareció su examen, que se comunique conmigo porque depende cómo le vaya en este examen. Él me decía, tengo que sacar los 31 exacto. Voy a ver qué pasó porque él no tiene, a diferencia de las compañeras que me habían escrito, no tienen comprobante que sí envió el examen. Solo me aparece que él abrió la pestaña, pero algo pudo haber pasado y más con internet. A mí ya me pasó con un curso con la Universidad de Texas. Sí, incluso yo tenía el comprobante, entonces lo que me hicieron fue un examen oral de 1 hora para ver el contenido de todo el curso de los 6 meses y verificar esta situación. El lunes no tenemos clases. Yo acuérdense que yo le doy clase a ustedes los martes, pero si quieren damos clases el lunes. Tengo ahora otros casos, pero un repaso, Liz. Mire, no una pregunta. ¿Sí? El día viernes nos tocaría clases con usted. ¿Va a impartir clases o hasta...? Si no hay examen, sí le voy a impartir clases. Ah, sí, es que nos toca martes y jueves. Sí le voy a impartir clases porque parece que ya prácticamente entramos nuevamente a exámenes finales. Yo quería, pero por la cantidad de 315 y cómo están los contagios y los juzgados que han tenido contagios civiles y de familia, no los mandé a buscar un proceso proveniente del extranjero. Y entre lo que yo tengo, he prestado, pero me han dejado copias me han hecho mixturas de los de ellos con los míos. Entonces ahora tengo partes hasta en chinos y iba a pedirle a mi padrino, que él era litigante
y San Carlista, pero creo que él ahorita está, lo llamé el otro día y no lo pude ver. El lunes no damos clase, acuérdense que hoy doy clase con ustedes jueves, martes y viernes. El viernes sí voy a darles clase por lo menos media hora, acuérdense que está regulado. Si tienen alguna duda, lo podemos usar en este momento para ver las dudas que tengan compañeros. O si no, pues los dejo y ustedes estudian. Eso sí ya es decisión de ustedes. Licenciada, buenas noches. Y buenas noches, compañera. Disculpe, para la evaluación de este segundo parcial, ¿entraría lo que nos ha dado después del primer parcial? Sí. ¿O todo? Desde del primer parcial hasta la fecha, que es las escuelas, la continuación de las escuelas modernas, la continuación y todo lo que hemos recibido. Ah, bueno. Muchas gracias, licenciada. Para servirle, compañera. Lick, disculpe, ¿usted va a utilizar la plataforma de Moodle? Había pensado usar la misma forma que lo hicimos. ¿Por qué? Disculpen. Sí, está bien así, licenciada, como lo ha hecho. Muchas gracias. Bueno, sí. Sí, le pregunto porque yo sí me examiné del primer parcial, pero en Moodle me dice que no me puedo meter a su clase, entonces por eso fue mi pregunta. Es que en Moodle el problema es que si ustedes no tienen usuario de Gmail, no les puedo pasar el examen. Entonces, yo había preferido seguirlo haciendo en la misma forma, porque de lo contrario, algunos de ustedes que no actualizaron su situación en la U, no podrían examinarse. Pues fíjese que yo solo puedo entrar a ciertas clases, por ejemplo a la suya no puedo entrar en Moodle, solamente a notariado y a mercantil, pero no puedo entrar a ninguno de los internacionales, ni público ni privado. Yo le sugeriría que revise si usted no tiene algún problema con las clases para que después no se la bote. Tengo una compañera que me ha estado diciendo que ha tenido problemas y que no, tengo que buscarle a ver si yo tengo algún elemento de los que le di de las clases, pero ella me dice que aparentemente como que tenía ella alguna limitación y tampoco se había dado cuenta. Entonces yo le sugeriría que revise que efectivamente está asignada. La nota sí le aparece. Sí, la nota sí me aparece. De hecho, sí aparezco asignada y todo. Ya les mandé a la gente de, pues, los que ven todo este tema de Moodle. Me pidieron que les enviara un correo y se los envié. Y solamente me asignaron internacional público, pero les faltó asignarme internacional no se privado. preocupe. Mire, acá yo les he dicho, para mí como sancarlista, lo más importante es darles las clases y después ver lo demás, darle las clases y el examen, que es lo que ustedes tienen derecho, y no volverlo más complicado. Brenda creo que había levantado la mano. Sí, yo acosando a la licenciada. Tranquila, más Brenda. o menos, yo así como, soy bien preguntona. Más o menos no el tiempo va a ser el mismo tiempo del examen de la vez pasada, licenciada. Sí. Sí, que 1 hora fue, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, gracias, licenciada. Traten de no copiarse, por favor, que de todos modos en el examen técnico profesional ahí no, estamos licenciada, a mí me da nervios. El primero le contesto saber qué cosa que buscar en mis notas. Pero no, va a ser del mismo tiempo. Acuérdese que este examen puede darle 40 puntos, entonces la idea es que voy a pedirle al licenciado que nos apoye con el examen, que yo le mando el examen y él lo suba
como la vez pasada, y si hubiera algún problema, les pido por favor, acuérdense que son 315 y yo reviso uno por uno para tratar de no fallarles a ninguno de ustedes, no quedarle mal también a la facultad. Entonces, que descansen, feliz fin de semana. Les envío las presentaciones. Adiós, feliz Adiós. noche. Feliz noche. Gracias, licenciada.